Es un placer poder estar en la casa de Dios y venimos a adquirir sabiduría, venimos a reconfortarnos en su palabra, a aprender, a descubrir lo que Dios quiere para nosotros. ¿Es así o no? ¿Me equivoco? Venimos a aprender de Dios, así que quiero que vayamos viendo el pasaje que vamos a ver hoy, que es en Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Mientras ustedes lo van buscando, quiero ir más o menos describiendo la estructura de este segmento de Proverbios. Proverbios tiene un formato de comparación entre las verdades humanas y las verdades divinas, entre la palabra de Dios, entre la sabiduría que viene de Dios. Así que ustedes van a ver en el libro de Proverbios y en toda la Biblia cuando se habla de la sabiduría como una comparación en general, es el marco y el formato literario que se utiliza, pero que nos deja ver comparando nuestra propia vida con la vida que Dios espera de nosotros, y esa es la clave de hoy, eso es lo que vamos a intentar humildemente de poder transmitir. Vamos a la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 1, y leemos, ¿lo tienen a mano? Bueno, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y cierra Salomón, el quien escribió esto, dice en el verso 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y hermanos, este versículo 7 se podría decir que es el versículo clave del libro de Proverbios, aunque hay muchos que describen cómo conducirnos sabiamente. Creo que este resume la idea del libro, la idea que Salomón quiere transmitir, y que vamos a ver a lo largo de los tiempos de Dios, cómo fue manifestando esta sabiduría, primero a la ley, a los profetas, mediante ellos, pero también mediante la poesía de sabiduría, mediante los cánticos que expresan nuestra posición como seres creados y la posición de Dios como nuestro creador y de quien depende todo lo que somos y a quien recurrimos en medio de las incertidumbres que se van presentando en la vida, decisiones. El rey David, Salomón, en Reyes, una de sus oraciones es: Señor, dame sabiduría y entendimiento para guiar a este pueblo, para poder llevarlos como tú quieres. Y dice que la Biblia enseña que la sabiduría divina se puede adquirir. Es algo que nosotros necesitamos, debemos pedirle a Dios si no somos sabios. Y algo que me marcó en esta semana es que no hay una medida donde digamos, listo, ya llegué a la sabiduría que Dios me demanda. Es inconmensurable, es inmedible, constantemente vamos a necesitar. Y el que diga que es sabio y entendido, más adelante vamos a ver que Dios, por medio de Pablo, nos dice: el que se crea sabio y entendido, demuéstrelo también en su conducta, en sus obras, en su vivir. Y a eso quiero apuntar en una breve introducción sobre lo que creo yo la Biblia habla de la sabiduría y a dónde apunta. No a una sabiduría que es como el conocimiento,
primero vamos a distinguir lo que es la sabiduría y lo que es el conocimiento. El conocimiento lo tenemos nosotros cuando agarramos un libro, cuando vamos a la escuela, cuando aprendemos de alguien. Conocimiento para la vida, conocimiento en las ciencias, en el arte, en el lenguaje, en infinidad de cosas, en cómo cocinar, cómo aprender un oficio, un trabajo. Y todos, cualquiera, aparte de nosotros que somos creyentes, puede adquirir ese conocimiento y de hecho debe haber premios Nobel por ahí, que acá creo que no hay ninguno, ¿no? Yo menos. Pero creo que, bueno, hay muchos profesionales que han cursado una carrera, han dado su tesis y han finalizado, pero yo creo que aún así ellos pueden compartir conmigo en que se sigue aprendiendo, se sigue adquiriendo sabiduría, conocimiento. Pero eso no alcanza, lamentablemente, siempre hay un pero, y ese es el pero que nosotros tenemos que discernir. Y discernir es ver entre dos opciones cuál es la que Dios me está demandando y cuál es la que más conviene, la que realmente es la verdadera. Es distinguir entre la verdad y el error. Discernimiento, y eso lo da el Espíritu Santo, pero no lo da en el aire, lo da por medio del conocimiento de su palabra. Y algo que Proverbios dice es que debemos temer al Señor para poder tener esa sabiduría. ¿Cómo viene esa sabiduría? En el temor del Señor. Y muchos, como me pasaba a mí en tiempo atrás, creía que debía ser un temor religioso, un temor de pavor, de que en cualquier momento el Señor podría condenarme o apartarme de su salvación. ¿Cuántos de acá? Yo creo que muchos han venido con una idea de que la salvación dependía de nuestras obras y dependía de lo que hacíamos, de lo que hacemos. Yo creo que hay muchos, no hace falta que levanten la mano, pero creo que muchos venimos con esa idea y aunque no la hayas aprendido, creo que todos venimos naturalmente con esa idea de ganarnos por obras. Si ustedes comparan las religiones, la única que depende de la gracia y de la obra de Cristo o de un externo es el cristianismo, es el evangelio. Las demás religiones apuntan a las obras. Hace una semana atrás estuve hablando con unos mormones y prodigiosamente nos cruzamos y me quisieron convertir. Y como en ese momento estábamos apurados con Meli, le digo, Meli, lo voy a invitar a casa. Perdón, lo invito a casa. Y bueno, son muy cordiales, muy amables, no creo que me dijeran que no. Entonces los invité y los primerié. Y ellos contentos también porque anotaron mi número, mi dirección y coordinamos un día y fueron. Increíblemente, yo lo esperé con algo para tomar, algo para comer. Y en el comedor de casa pudimos compartir y doy gracias a Dios porque pudieron escuchar el Evangelio. Ahora yo hice mi parte, la demás la hace el Espíritu Santo, la hace en la regeneración, despertando a ellos a que ellos puedan entender, pero veía que ellos hablaban de obras para salvación. Aquellos que saben, los mormones creen en que ellos deben adquirir sabiduría y deben vivir una vida piadosa para salvación, para llegar al paraíso. Ni siquiera es un estado intermedio ahí y no creen en el infierno, creen que es un estado de oscuridad y de apartamiento, pero no de condenación eterna ni de sufrimiento. Así que, bueno, pudimos distinguir y ellos también me dieron sus razones, sus verdades. Pero a lo que voy es que la sabiduría no era mía, no intenté convencerlo, no intenté contrarrestar sus argumentos, simplemente lo llevé al Evangelio y por medio de la palabra, los pasé por la palabra, gracias a Dios que me hizo acordar muchos pasajes y también me preparé un poco, porque no es que soy tan tonto para llamar a dos para que vengan y me den un paseo, no. Así que
Gracias a Dios creo que salimos ahí y quedó pendiente una visita. Justo a Mary la operaron, así que les pido que oren por esos chicos. Me acuerdo de los apellidos porque se llaman igual, ambos no me quisieron dar sus nombres originales. Se llaman Elder, que es como, sí, es como un rótulo, un oficio que tienen ellos de misionero. Significa eso, entregado, consagrado. Es un misionero, alguien que lleva el evangelio, el nuevo evangelio de ellos. Pero bueno, al margen de esto, volvamos a Proverbios. Proverbios yo marqué varios para que existen en el verso 2, verso 3, verso 4, el verso 6. Y el para, siempre que lo vemos en la palabra, tiene que ver con el propósito, el fin de algo. ¿Para qué? Y los proverbios, ¿para qué son? Podemos simplemente sacar esas enseñanzas. Son para aprender sabiduría e instrucción, es decir, conocimiento aplicado, conocimiento metódico también, sistemático. Para recibir instrucción en sabia conducta, manejarnos de manera que meditemos las cosas, no actuemos por impulso, por emoción. ¿Quiénes son impulsivos emocionales acá? Yo creo que yo soy uno de esos, que Dios me está trabajando, me está cambiando, pero siempre me manejé por impulso, por emoción. Es bueno pausar un poco y pensar y preguntarle a Dios, Dios, ¿esto es lo que vos me estás demandando? ¿Es lo que te agrada a vos según tu palabra? El verso 4 dice, para dar a los simples prudencia. Prudencia también es sabiduría. Prudencia es una persona que justamente se detiene a analizar las opciones, que ve más de una opción. El impulsivo ve una opción y se casa con esa. El impulsivo piensa en sí mismo, en el ahora. Es una persona consumista de placeres. Es una persona que no piensa si es lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, y si es lo mejor para uno, lo quiero y lo quiero ya. Hay una canción que no es que la escucho a Wanda Nara, pero escuché, lo veo y lo quiero, ¿no? Dice, lo quiero y lo tengo. Eso describe una persona necia, una persona impulsiva, emocional. Y así podemos ser nosotros también, no nos asombremos tanto. Porque a veces en la vida cristiana nos manejamos así, lo veo y lo quiero. No pienso si en su palabra Dios me guía a que actúe de esa manera, a que en esa decisión vaya por ese camino. No pensamos a largo plazo, no pensamos en un proceso de santificación, no pensamos ni siquiera en que nuestro rol, por ejemplo, en mi caso, soy el padre de familia, soy la cabeza del hogar, y muchas veces he pensado egoístamente, no he pensado en mi esposa ni en mis hijos, ni les he consultado. Y eso no es actuar sabiamente. Entonces, el proverbio y la sabiduría nos hace distinguir las opciones. Podemos ver con claridad. Y tenemos una fe firme, no una fe fluctuante que está vacía de contenido. Porque todos tenemos fe, todos creemos en algo y lo hacemos. Pero eso no significa que sea la fe que viene de Dios. La fe que viene de Dios se alimenta de su verdad, de su contenido, y el Espíritu Santo desarrolla en nosotros hábitos de piedad, de santificación, y vamos matando a ese monstruo que traemos dentro, que nos hace actuar en base a egoísmo, placer. Estamos determinados un día a hacer algo y al otro día viene otra cosa y vamos por cualquier otro viento de doctrina, de verdad o de lo que sea, y no tenemos una meta, como Pablo decía. Y analizando el tema de la sabiduría en la Biblia, me di cuenta que se hace mucho la analogía, el hincapié en el andar, en una vida donde uno va atravesando etapas y va avanzando hacia una meta. Y que es lo que decía Pablo, he alcanzado la meta, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ese es el ejemplo que debemos imitar.
Y si más adelante vamos a hablar de Cristo también, porque si llevamos la sabiduría y no lo pasamos por Cristo y se las tiro así, ustedes van a hacer moralismo y van a intentar esforzarse por sus propias fuerzas o solo por leer los proverbios y creen que ya la sabiduría se mete como mágicamente. Y eso no es sabiduría tampoco. Yo antes leía los proverbios, leía las perlitas bíblicas y también traían proverbios y creía que eso era adquirir sabiduría. Entonces, el verso 6 dice, el propósito del proverbio es para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Pero dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor tiene que ver con la reverencia, tiene que ver con la realidad de que Dios está ahí, de que no estoy solo tomando decisiones en la vida, de que no estoy solo avanzando en la carrera de la fe. Está Dios, está su palabra, y hay personas sabias que pueden darnos consejos, y hay hermanos en la fe, en esta comunidad, esta iglesia local, que también están listas para aconsejarnos. Ese temor reverente es el que nos hace enseñables, nos hace tomar las verdades de su palabra y ser sabios en aplicarla, ser sabios en también separar lo que no es verdadero, porque van a venir opciones, te van a traer la opción salvadora y tu propio corazón va a intentar engañarte, porque es engañoso el corazón, porque el corazón se guía por sus sentimientos, por sus deleites y porque sean ahora, el aquí y el ahora. Pero el Señor nos llamó para manifestar su gloria, manifestar el reino de Dios, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. Entonces vemos que si vamos acortando todo lo que no debemos hacer, es fácil ver con claridad lo que sí tenemos que hacer. Y lo que sí tenemos que hacer está en la palabra, y en muchos versículos hay un sistema, un ejemplo práctico de cómo aplicar esa sabiduría. La Biblia también enseña que la sabiduría divina se puede adquirir a través de estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, no, como hablaba con Meli, a veces agarramos la Biblia y nos pegamos atracones de Biblia, ¿no? 2 o 3 días sin leer, sin nada, 4 días, una semana, y bueno, y nos cae un poco nos despierta algo y vamos y comemos 10 capítulos, 20 capítulos, y eso tampoco sirve. No sirve el atracón, más vale tomar el hábito de alimentarse saludablemente de la palabra, un poquito cada día, meditando en eso que estamos leyendo y buscando la línea, cómo esa verdad se refleja a lo largo de la Biblia. Eso es algo que está bueno hacerlo y buscarlo. Hoy en día tenemos mucha tecnología y medios para hacerlo. No dependemos solo de un libro en el cual tenemos que pasarnos años estudiando para comparar la sabiduría en Proverbios y pasarnos a Efesios, no sé, Hebreo, Deuteronomio, donde comienzan los sabios consejos de Dios hacia su pueblo, en guardar su palabra, en comunicarla a su familia, a sus hijos. Pedir sabiduría divina a Dios. El que no la tiene o que considera que analicemos los frutos de cada uno, analicemos el estado de cada uno familiar, en todos los ámbitos, económico, espiritual, emocional, en lo que quieras. Podés analizarlo y darte cuenta si tenés buenos frutos o si estamos errando en algo. Creo que debiera ser una alerta y podemos pedir ayuda si no sabemos cómo salir de ese círculo de fracaso. Y no te vengo a vender un curso de coaching ni un mensaje de cómo hacer lo que hago yo, sino que te vengo a vender la verdad.
La verdad que nos va a hacer libres para poder entender, discernir y ser prudentes. La persona sabia observa cómo también Dios actúa y cómo Dios actuó. Lo podemos ver en la palabra. Hacer caso del consejo que agrade a Dios, relacionarse con personas sabias, más sabias que nosotros. La sabiduría divina se manifiesta en la creación del universo y en la salvación que Él ganó para nosotros en su redención. Es la capacidad de actuar reflejando el carácter de Dios en cualquier circunstancia. La capacidad de comprender las verdades de la palabra de Dios. La capacidad de saber cómo actúa Dios en tal o cual circunstancia y cómo Él demanda que vivamos en medio de esas circunstancias. La manera de ser sabios y temer a Dios es guardando su palabra. Y a mí siempre como que me quedó inconcluso esto de cómo es guardar la palabra. ¿Qué será guardar la palabra? Mucho tiempo me pareció como confuso eso, ¿cómo guardo la palabra? Y guardar la palabra de Dios significa conocerla, meditarla, leerla y hacerla parte en la vida cotidiana. Saber aconsejar, saber tener la respuesta a todo. Y la respuesta a todo está en la palabra. Tal vez no implícitamente en cada caso particular, pero sí en la manera general de cómo conducirnos en la vida. Otra cosa en la que yo me encontré fallando es, y creo que tal vez otros se identifiquen, es en la falta de oración. Y en la oración uno manifiesta un espíritu humilde, manso, como Cristo dijo, sean como soy yo, manso y humilde. Él cuando estuvo a punto de ir a la cruz, oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Y eso refleja la actitud que debemos tener de humildad y de mansedumbre. Porque imagínense que Cristo no hubiera actuado sabiamente. Justamente en ese momento vemos un modelo de cómo actuar sabiamente. Sabemos que hay cosas que a la carne le cuestan, le duelen, al orgullo también, tomar consejo de otro, que te marquen los errores y que te digan, mirá, me parece que en esto estás fallando y es necesario que reveas esto. Muchas veces nos enojamos, nos cerramos, nos ofendemos, todos. No estoy hablando de alguien, todos, yo mismo, cada uno de nosotros. Y es bueno matar al orgullo, pelear contra él. Entonces, una manera de adquirir, guardar la palabra, memorizarla, leerla, estar cerca de ella, memorizarla. Cuán difícil es para algunos que nos cuesta. Pero es necesario memorizar la palabra, convertirla en una oración habitual. Eso alimenta nuestras oraciones. La palabra nos da el marco en el que nos comunicamos con Dios y entre nosotros. Fundamentar las decisiones en la sabiduría. Ahora veíamos que la sabiduría es como un camino. La sabiduría es un camino en el que debemos andar. No es una estación donde paramos y disfrutamos de los deleites y somos sabios y estamos cómodos. Nada que ver con eso, todo lo contrario. La sabiduría es para avanzar, para andar, para vivir de una manera que Dios ha pedido para nosotros. La Biblia dice que el camino lo traza su palabra, la verdad de su palabra. Entonces, hay caminos que parecen correctos, pero llevan a la muerte. Lo dice Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay caminos que Dios endereza. Proverbios 3:6 dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hay caminos que Dios dirige. Proverbios 4:11, te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Caminos que Dios muestra. Algunos todavía ni siquiera hemos visto el camino. O no han visto.
Él dice en Proverbios 4:11, te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. La sabiduría de Dios también nos preserva del pecado, nos preserva de las malas decisiones, corrige nuestro corazón, se sube a ese corazón salvaje y logra dominarlo y logra conducirlo hacia donde Él quiere. Quiero que busquemos en Efesios, capítulo 5, del 15 al 21. Vamos a avanzar para no demorar mucho. Otra cuestión importante es que el creyente de fe tiene cuidado en su andar. Es consciente, no está en la vida buscando todavía cuál es el camino o a dónde tiene que ir. El creyente sabio es un creyente que vive por fe. El justo por la fe vivirá. Y gran parte de vivir en la fe es adquirir esa sabiduría para que esa fe se manifieste en fruto de verdad, en fruto de vida, en un destino glorioso que glorifica a Dios, que honra a Dios y que vive sabiamente porque reconoce a Dios en todos sus caminos y porque sabe que Dios está ahí, no se olvida de Dios, no se olvida de su palabra, guarda su palabra, la atesora como algo valioso. Efesios 5, del 15 al 21, dice así, del verso 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Otra de las verdades que la sabiduría viene a darnos es que por medio de ella conocemos la voluntad del Señor. Y acá en el 18 está hablando de un caso en particular, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay destrucción. Está hablando de algo en particular de los efesios, pero que también puede tocar a alguien que tenga problemas con el alcohol. Pero dice acá, compara, ¿no? Fíjense que cuando hay una palabra que dice si no, está comparando, es una bisagra entre dos verdades. Si no, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo es lo mismo que decir el temor del Señor. Pablo no lo hace inocentemente, porque nos está hablando de este nuevo pacto en el que estamos ahora. Dejamos Salomón y el antiguo pacto y estamos ahora en el nuevo pacto, y esta sabiduría se amplifica y la verdad viene a desarrollarse y establecerse completamente en Cristo. Toda la deidad de Dios habita en Él. Todo el poder y la sabiduría, como dice Corintios, están en Él, en Cristo. Tengan cuidado de cómo andéis. Entonces, el andar es algo que Pablo utiliza mucho. Este ejemplo del andar, del vivir, del conducirse por la vida de una manera sabia. No como antiguamente nos manejábamos. Fíjense que Pablo habla y compara eso. Compara el ahora como creyentes y compara nuestra antigua manera de vivir, nuestra vieja manera de conducirnos. Si estamos todavía en un pie y un pie, debemos tener cuidado y acudir a la sabiduría de Dios, pedirle esa sabiduría. ¿Cómo dirijo a mi familia? ¿Cómo aconsejo a mis hijos cuando vienen y me piden permiso para algo? Me pongo a pensar si ese permiso que les voy a dar está correctamente acorde a la palabra de Dios y a lo que Dios quiere. Cuando estoy trabajando en algo, en mi trabajo, me conduzco de manera prudente, de manera sabia, de manera íntegra, o soy una cosa afuera y acá soy otra. Entonces podemos hablar extensamente de esto y dar muchos ejemplos,
pero quiero avanzar en cuanto a esta comparación que estamos haciendo hoy de la sabiduría que nos habla Salomón, la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Obviamente, el énfasis y la sabiduría verdadera es la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, el Padre que nos da entendimiento y nos muestra las cosas como son. No hay mentira en Él, porque Él es verdadero. Eso ya es suficiente para que acudamos a Él a adquirir sabiduría, porque sabemos que no nos miente, porque sabemos que no hay mentira en Él y que lo verdadero es lo que necesitamos. La sabiduría no es conocimiento, la sabiduría no es habilidad. Las personas ateas tienen frecuentemente mucho conocimiento y muchas habilidades y muchas veces tienen ambas. La sabiduría, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, viene solo de Dios y viene por medio de su palabra. El autor de Proverbios nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza en la manera en que tú conoces a Dios. Ahí comienza la sabiduría, en la manera en que conocemos a Dios. Tiene que ver con la manera en cómo lo reverenciamos, cómo nos sometemos a su ley, y la sabiduría que viene de Dios es una capacidad especial que Dios concede a aquellos que le buscan, que te permite, en primer lugar, distinguir la verdad del error, ver las cosas como las ve Dios, tener la perspectiva de Dios y responder ante las situaciones de la vida como su palabra nos describe. Último pasaje y ya vamos cerrando. Santiago 3. Si pueden buscarlo o lo pasan en la pantalla. Yo tengo la versión, la Biblia de las Américas, perdón que no lo dije. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Dice así el verso 13: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Eso es importante. La sabiduría de Dios nos hace ser íntegros, transparentes. No andamos aislándonos, ocultándonos de nuestros hermanos, de nadie, porque somos así y sabemos que recurrimos a Dios cuando estamos mal, que reconocemos nuestro error cuando estamos mal. Pero nuestra fe es íntegra, es unísona, no hay dos voces en nuestra cabeza y un día le adoramos a una y un día le adoramos a la otra, sino que seguimos a un Dios, cuyo fruto es la justicia. Y esta semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Nos hace estar en paz con Dios y entre nosotros, y con nosotros mismos, ya que hoy se habla tanto del uno mismo, del yo. Mansedumbre es aceptar sin reservas lo que Dios establece y asumir su voluntad sin condiciones, y hacer esto trae descanso verdadero y denota una vida cristiana sabia, alguien que todos vemos y decimos quiero estar con él, quiero rodearme, quiero aprender, quiero pedir consejo, aprender, quiero estar con esa persona. No es una persona que todos dicen, bueno, mejor que si lo evito, si lo evado. El verso 14 dice: mentir contra la verdad es la negación práctica contra la verdad. Son aquellos que dicen ser, pero no son.
son aquellos que dicen ser pero no hacen. Es la fe que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras también, porque si decís que sos creyente y tenés la vida de Dios, pero no vemos fruto, entonces hay algo que no está bien. ¿De dónde procede nuestra sabiduría? ¿De dónde procede tu sabiduría? ¿De Dios? ¿De tu conocimiento? ¿De tu capacidad? ¿O de Dios? El necio vive como si no hubiese Dios. El necio es su propia autoridad, su propio juez. Él es gobernado por sus propios deseos e impulsos, sentimientos. Por eso rechaza todo consejo. Rechaza primero el consejo de Dios. Rechaza su palabra porque es un rechazo a veces pasivo, porque el hecho de no agarrar nunca la Biblia es una manera de rechazar a Dios. Pero cuán duro va a ser el resultado de eso, porque lo podemos experimentar y somos testigos presenciales de nuestra propia vida, de que cuando estamos lejos de Dios, de su palabra, nuestra vida no tiene buenos frutos. ¿Quién es el sabio entonces? Con esto termino. Es aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia, como dice Proverbios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ese temor no es otra cosa que el reconocimiento reverente de que Dios está ahí y de que Él merece ser adorado. Él merece ser adorado, servido y amado. La sabiduría nos lleva a amar a Dios, a servirle y amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El hombre sabio teme al Señor y ese temor se manifiesta en veneración, reverencia, asombro. ¿Hace cuánto que no nos asombramos de Dios, de su palabra, de su obra? ¿Hace cuánto que Cristo no nos conmueve? ¿El Evangelio no nos conmueve? ¿No nos sigue conmoviendo? ¿Estamos viendo mal? ¿Sí? El Evangelio todavía no logra una exultación, una reverencia, un gozo, una paz. Todo lo bueno viene y en eso está ahí. Así como el necio dice en su corazón no hay Dios, el sabio reconoce que vive delante de Dios y que le debe gloria, honra y obediencia. Amén. Oramos. Señor Jesús, ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestros caminos que muchas veces están desviados, torcidos, porque no vemos por dónde andamos, porque no tenemos cuidado de nuestras vidas, porque no acudimos a la sabiduría que proviene de ti, porque no tenemos conciencia de que estás con nosotros y que estás en nosotros, porque no hacemos caso, no obedecemos. Perdona nuestra rebelión, nuestro corazón rebelde hacia tu palabra, hacia todo aquello que tú nos has dado en Cristo. Te damos gracias por Cristo, porque Él es poder y sabiduría, porque Él es nuestra sabiduría, que nos hace ver y entender quién eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.